Yo creo que aquí lo importante es entender que hay una estrategia, hay una disposición y hay todo un proceso que se está llevando a cabo y que es imposible ocultarlo. Tal vez 8 años atrás, 7, 5 años atrás, usted no se pudo haber imaginado que esto hoy estuviese pasando. Y está pasando, y quizás nos acostumbremos a que lo que está pasando es un proceso y no lo entendamos. Desde ver todo un despliegue del tamaño como el que hoy tenemos frente a las costas de Venezuela, hasta un portaaviones que está ahí, no se han ido, están ahí pegaditos. Dos, con una confiscación de los buques petroleros, con el mamonazo durísimo a las embarcaciones, una cantidad importante de embarcaciones que han terminado, bueno, volviéndose pedazos. Y todo lo que está ocurriendo, la declaración de organización terrorista. Y Trump que pasivamente ha dicho, pero dejando una amenaza en un tiempo que ni usted y yo definimos, los tiempos están contados. Vamos a ver. Bueno, eso, el día a día, al vivir el día a día, el ver que este proceso de transición, yo sí considero, aquí va a mi punto, el que le quería arrojar, yo sí considero que el final de Maduro, la caída de Maduro, va a estar en el tramo de toda esta ejecución que se está llevando a cabo. No imagino yo un escenario de un Trump tomando toda esa cantidad de buques, recogiendo todas sus palabrerías que se lanzó durante este año, y entonces retirarse como un ridículo hacia Estados Unidos y decir, ¿se dan cuenta? Ya. Y Maduro riéndose a carcajada con todo lo que puede y burlándose de Diosdado Cabello. Eso sería convertir a Estados Unidos en el hazmerreír de la comunidad internacional. Sería realmente el hazmerreír. Y ese escenario no lo estoy viendo. Estoy viendo es un escenario donde el régimen de Nicolás Maduro, el cártel de los soles, termina acabándose en sí mismo a través del método que ellos están utilizando. No se case con la expectativa, métase en el proceso. Métase en el proceso. Es que va a caer esta mañana. No se haga la idea que va a caer mañana. Métase en el proceso de todo lo que está pasando de manera progresiva, sistemática y dura. Y ellos lo saben. Putin lo debe saber. Putin debe estar claro. Si está retirando su personal, retiró la empresa y retiró a los turistas, Putin está claro que Trump está caminando en una dirección de darle un golpe final a este régimen, a la medida de cuánto tiempo él puede implicar. Eso sería lo que yo considero. Así es que ese es mi punto de vista y así lo quiero compartir con ustedes. No tengo la paciencia para ver lo que está pasando en Venezuela, pero tengo la serenidad para entender este proceso que debe llevar a la salida del cártel de los soles. Quiero compartir con ustedes algo. Diosdado Cabello hace algunos días estaba diciendo que supuestamente se había recuperado el país en cuanto al tema de la seguridad. Ya no había delincuencia en Venezuela. Es el país con menos delincuencia de la región y uno del mundo, dice Diosdado Cabello. Bueno, vamos a ver, porque hay que decírselo a esta gente en su propia cara, y permítame la expresión. Eso de que la delincuencia, el AMPA organizada, ha disminuido, lo pongo en tela de juicio. Y también lo rechazo de manera categórica. ¿Por qué? Porque no es que el AMPA, no es que los criminales desaparecieron. Es que los criminales bates quebrados que había en el país pasaron a un segundo plano, fueron desplazados, porque una organización terrorista, criminal, terminó controlando todo el Estado. Es decir, que los criminales en Venezuela pasaron a controlar y a secuestrar todo un país.
Entonces es un país secuestrado por criminales. Entonces estamos peor. Estamos peor que los ladroncitos que se roban las bolsas o te apuntan con un arma. Estamos peor que eso. Es un grupo de narcotraficantes, de asesinos que han decidido quedarse con un país, secuestrar a los ciudadanos. Y que hacen lo que les da la gana y que roban el Estado como les da la gana. Miren, esto que está pasando es terrible. 4 condenas terribles que se han llevado en la última semana, que habla del nivel, esto es una cosa tremenda. Un hombre llamado Marcos José Palma Martínez publicó a través de un audio quejándose por el tema de no tener gas ni comida. Decía él, este gobierno de Maduro nos tiene sin gas y sin comida. Y este comentario y este audio se llegó a filtrar. La gente lo tomó en cuenta. Cayó en manos del régimen de Nicolás Maduro. ¿Y saben qué? A este señor por ese comentario le metieron 15 años de cárcel. Hubo otro señor, y ya lo vamos a presentar, de 74 años que le clavaron 30 años de cárcel, cadena perpetua, para un hombre de su edad. Bueno, vamos a ver, porque esto es el AMPA controlando la justicia del país. Así funciona. Vamos. En Venezuela la justicia dejó de ser un espacio de garantías. Se ha convertido en un mecanismo de castigo político, aplicado con una crueldad que no distingue edad, condición ni trayectoria. 4 condenas recientes lo demuestran con claridad. Omar Escalante, de 74 años, fue sentenciado a 30 años de prisión. Un anciano que debería estar protegido por su edad y su salud, convertido en víctima de una condena que equivale a una cadena perpetua. La decisión no solo desconoce su fragilidad, sino que expone la voluntad del régimen de quebrar vidas sin consideración alguna. Marcos José Palma Martínez recibió 15 años de cárcel. Su caso refleja cómo la represión alcanza a ciudadanos comunes, sin relevancia pública, castigados únicamente por pensar distinto o por ser señalados en procesos sin garantías. Una condena que desnuda el uso de la justicia como herramienta de intimidación y control social. Gabriel Rodríguez, un joven de apenas 17 años, fue condenado a 10 años de prisión. La represión no se detiene ante la juventud, ni ante la condición de menor de edad. Se trata de una sentencia que arranca de raíz la posibilidad de un futuro, mostrando que el régimen no reconoce límites cuando se trata de aplastar la disidencia. El capitán Caguaripano y los presos del caso Paramacay, tras 8 años de secuestro de Estado, fueron finalmente condenados a 30 años de prisión. Una sentencia que busca borrar cualquier intento de disidencia dentro de las Fuerzas Armadas y ejemplificar el costo de desafiar al poder. 8 años de detención arbitraria culminan en la pena máxima, como símbolo de venganza institucional. 4 historias distintas, 4 perfiles diferentes: un anciano, un ciudadano, un menor de edad y un militar. Todos unidos por un mismo patrón: la crueldad sistemática de un régimen que castiga sin piedad, sin justicia y sin humanidad. Estas condenas no son hechos aislados, son la evidencia de una dictadura que convierte la represión en política de un régimen dictatorial. Ahí está, ahí mismo está. Miren, hasta en los momentos de una guerra existen decisiones y existen puntos de vista. El régimen de Nicolás Maduro, con todo su aparato, está en guerra con los venezolanos. Y nosotros estamos, por supuesto, haciendo todo lo que humanamente esté en nuestro poder, en nuestras manos, para terminar con esto. Pero es bueno, y yo aquí pongo la mirada sobre Tarek William Saab, porque Tarek William Saab
Quizás él cree que esto no va a llegar a su fin. Él cree que esto no va a llegar a su etapa final. Los tiempos cambian. Las circunstancias y la dinámica de la historia nos han enseñado que hay procesos de cambio y procesos para llegar a un final. Fíjate, Tarek, ¿cómo es posible la detención de este señor por un mensaje, por un audio donde reclama por el tema del gas? Y que le metan 15 años de cárcel, 10, 15 años de prisión. Esto es algo completamente fuera de lugar. Es que no entra ni siquiera en un contexto de una guerra, no entra. Esto es una cosa fuera de lugar. Hasta para ver el enemigo hay que tener sentido común. Hasta para ver el enemigo. Estás viendo enemigo donde no hay enemigo. Este señor no es un enemigo. Es simplemente una víctima más de la tragedia en la que se encuentra en este momento el país. Y que está con sus gritos diciéndole a ustedes que lo han hecho terriblemente mal. ¿Qué les cuesta escuchar el grito desesperado de la gente, los ciudadanos? Aún en medio de la guerra, hay momentos donde se activa la coherencia en medio de la guerra. Este señor, el señor Marco José Palma Martínez, debe estar con su familia. Debe estar con su familia. Debe compartir con su familia. Al igual como el señor que le metieron 30 años. Es una locura. Son incoherencias. Es una aberración. Podemos entender que estamos en guerra. Estamos claros con eso. Pero aún en medio de la guerra existe un plano de coherencia en los ataques. Aún en medio de la guerra existe un plano de coherencia en los ataques. Y hacerlo de esta manera habla de la profunda naturaleza podrida de lo que pueden llegar a ser ustedes. Y con ese plano con el que están atacando a los ciudadanos, que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver. Uno se defiende como uno puede. A mí me atacaron a mi familia, tuve que sacarla toda del país. No les vine a pedir a ustedes y a llorarles. Tuve que actuar para defender a los míos. Porque estamos precisamente en guerra. Porque estoy consciente de que esto es una guerra comunicacional, una batalla comunicacional. Pero en este caso es una arbitrariedad fuera de lugar. Pelea con lo que tienes que pelear. Y no metas a los que no tienes que meter. Deberías hacer un poema sobre eso. Deberías hacer un tema sobre eso. Un poema. Quizás leyendo poemas podríamos entendernos más. Quizás a través de un libro de poemas se podría entender mejor. Vamos a hacerlo. Entonces, toda nuestra profunda solidaridad con el señor Marco José Palma Martínez, con su familia, por Dios. Ante esta locura, toda nuestra solidaridad. También con todos los familiares de los demás presos políticos. Con ustedes nuestra profunda, con Carlos Caguaripano, con todos los presos, nuestra más profunda solidaridad. Desde acá, nuestro compromiso de nuestro canal para seguir denunciando hasta que ustedes sean libres, que es lo que realmente queremos. Bueno, ya estamos terminando.